Empezamos. Hoy vamos a terminar el bloque 2 con Javier Miró, que es el profesor que vamos a tener hoy el placer de escuchar en las dos primeras horas de esta tarde. Él es profesor también de Geografía, ahora mismo está también en el Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante. Pero fue también estudiante de licenciatura y doctorado en la Universidad de Alicante. Trabajó también 10 años en el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, en Valencia, en el CEAM, en el Departamento de Meteorología y Climatología. También estuvo, pues ayer también teníamos a Antonio Turiel, que era físico, pues él estuvo en la Facultad de Física, en el Departamento de Termodinámica y Física de la Atmósfera, en la Universidad de Valencia durante unos años, y luego pasó ya al Departamento de Geografía Física de la Universidad de Valencia. Y ahora otra vez ha vuelto aquí. Así que se cierra el círculo, ¿no, sí, Javi? Bueno, pues él se va a encargar de continuar con todo el bloque 2 de cambio climático, pero esta vez lo vamos a centrar mucho más en la zona del Mediterráneo. Gracias. Bueno, como ha comentado mi compañera, pues sí, me voy a centrar más en cuestiones específicas de cambio climático detectado tal cual en la península ibérica en general, pero sobre todo en el ámbito de la fachada mediterránea de la península ibérica, ¿de acuerdo? Y lo voy a hilar un poco con el propio proceso de investigación que ha llevado a cabo mi grupo de investigación en este caso, el grupo ClimaMed, que surgió en la Universidad de Valencia, pero que actualmente ya es un grupo, aparte de consolidado, es interuniversitario ya entre Valencia y la Universidad de Alicante, ¿vale? Porque tenemos componentes tanto de la Universidad de Valencia como de la Universidad de Alicante. Bueno, este grupo comenzó su proceso de investigación desde aproximadamente, sobre todo en serio, pues desde el año 2014, 2015 a esta parte. Y bueno, ha estado un poco a la vanguardia, particularmente para el caso de la Comunidad Valenciana, también las cuencas hidrográficas del Júcar y el Segura, para ver patrones subregionales, que es el título que llevo yo aquí, patrones subregionales de cambio climático en nuestra área. ¿Por qué patrones subregionales? Porque el cambio climático, aunque tiene unos patrones generales bien establecidos, no solo a nivel global, mundial, sino también en general de toda la cuenca mediterránea, europea, sin embargo, tiene detalles, peculiaridades importantes en cada parte particular, en cada subclima, en cada situación determinada. Particularmente es ello importante en el caso de la fachada mediterránea de la península ibérica, donde a veces los patrones que idealizamos de cambio climático, como por ejemplo que cuanto más cerca del litoral mediterráneo el cambio climático es mayor, son tópicos que no son del todo ciertos, ¿vale? Lo veremos, iremos viendo conforme pasemos a lo largo de las investigaciones, en el sentido de que hay cuestiones que sí, cerca del Mediterráneo, son importantes, es el caballo de batalla principal en cuanto a cambio climático, pero hay otras cuestiones, por ejemplo, pluviométricas, que no están afectando tanto al litoral mediterráneo como quizás más a la parte interior de la fachada mediterránea. Por tanto, la letra pequeña es importante y sobre todo a nivel local, no solo subregional, sino incluso local, ¿vale? Aquí entrará en juego lo que llamamos dowscaling estadístico, que es una manera de intentar adaptar también los modelos de cambio climático a la realidad observada local para establecer bien, sobre todo ajustar las probabilidades de riesgo que hay, por ejemplo, en cuanto a lluvias torrenciales, ¿de acuerdo? Porque los modelos globales, incluso los escenarios basados en esos modelos globales de predicción de proyecciones futuras de cambio climático, sí, a lo mejor nos indican un aumento de lluvias torrenciales, pero para cada caso particular eso hay que contrastarlo con los datos reales observados en el área para darle la dimensión real y el impacto real que va a tener en cada zona en concreto. ¿De acuerdo? Bueno, ahí. Para que los de casa también lo puedan seguir bien, yo voy a basarme un poco, en vez de ir señalando con la mano, fijaros siempre que me voy a basar en el movimiento del ratón, ¿vale? Para poner hincapié
en algunas cuestiones que salgan en la diapositiva u otra. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, esto es un poco la primera diapositiva, lo que ya había comenzado a explicar. ¿De acuerdo? Aquí vemos dos mapas que reflejan ya desde hace unos años la cantidad de observatorios que estábamos teniendo en cuenta para estudiar el cambio climático en las cuencas hidrográficas del Júcar junto al Segura. O sea, cerca de 1000 observatorios de precipitación y más de 500 de temperatura, que básicamente se basaban en la red de la Agencia Estatal de Meteorología de estaciones manuales que son las más antiguas, ¿vale? En realidad todos estos observatorios no es que tengan un registro continuo, pues digamos desde 1950 a esta parte, sino que lo que hemos hecho es tomar todo el volumen de información disponible, a través de ese volumen de información disponible aplicar técnicas de machine learning, de reducción de dimensionalidad, o sea, obtener los componentes de variabilidad principales, que explican prácticamente, pues digamos, el 99,9% de la varianza de todas las estaciones. De manera que eso nos permite que estaciones que tienen huecos, que tienen vacíos, las podemos rellenar con un dato estimado que además podemos estimar el error de ese dato estimado. Si lo hacemos, por ejemplo, prescindiendo de algunos datos reales que sí tenemos, pero que quitamos del proceso de estimación para después estimar el error. De manera que en esta reconstrucción, por ejemplo, los datos de temperatura sabemos que no tienen un error mayor a 1 o 1,5 grados en datos diarios, que prácticamente se vuelve un valor nulo en datos mensuales o anuales, de manera que hemos podido reconstruir todas estas series desde 1950 hasta la fecha más reciente disponible, según la disponibilidad en cada momento en que hagamos cada estudio. O sea, que tenemos probablemente 65-70 años continuos de serie, que ya nos da suficiente para poder establecer cambios reales que ya han acontecido, cambios climáticos reales, con significación estadística. Y aquí hago hincapié especialmente en este tema de la significación estadística porque es muy importante. Podemos establecer una tendencia, pero si no podemos establecer su significación estadística, no nos vale de mucho, porque podría ser azarosa. Bien, bueno, aquí lo dice un poco, más o menos es lo mismo que acabo de explicar. Paso a la siguiente diapositiva. Vamos a ver primero de todo cambios ya acontecidos en las temperaturas, y lo haré un poco hilando la propia historia de nuestros estudios, desde los primeros ya comenzando por temperaturas en alta resolución espacial, ¿vale? Porque hasta ahora han habido muchos estudios que han analizado cambios térmicos en la península ibérica, pero la mayoría se han basado solo en las series más largas disponibles y no reconstruidas. O sea que al final vas a morir quizás a solo 50 o 100 series como mucho en toda la península ibérica, lo cual no nos permite bajar al detalle local, que es quizás el más importante de conocer, ¿vale? Porque es donde está la principal enjundia. Y estos estudios sí que se basan ya en la alta resolución espacial, en el detalle local. En ese sentido, bueno, pues el primer hito que tuvimos al respecto, no sé si me he saltado una diapositiva. A ver, vale. El primer hito es, bueno, una publicación que hicimos en Atmospheric Research en el 2015, que básicamente fueron la publicación de mis resultados, en este caso de mi tesis doctoral, ¿vale? Que fue en el 2013-2014. Pero bueno, a partir de ella pues ya sacamos a la luz algunos estudios en revistas de impacto y bueno, básicamente lo que se vio en ese estudio, que utilizó esa reconstrucción, esa primera reconstrucción de todas las series disponibles mediante un dowscaling estadístico. En ese momento se utilizaron redes neuronales artificiales, es lo que utilicé en la tesis para poderlo realizar, pues pudimos reconstruir todos los patrones espaciales de cambio, ¿vale? En este caso para la Comunidad Valenciana. Ya en ese momento se evidenciaron por primera vez patrones de cambio claros
En ese momento, desde mediados del siglo XX hasta el 2011, que era en ese momento el periodo que teníamos estudiado, ¿vale? Porque son estudios que ya ahora tienen algunos años, aunque después presentaré otros estudios más recientes. Y lo que surgió es un hecho muy curioso, ¿vale? Esto es el cambio en sí de la temperatura media anual, y según el dowscaling estadístico, lo que nos aparecía es el primer hecho que rompía un poco ese aspecto que todos tenemos de que cuanto más cerca del mar el cambio térmico es mayor. Pues no es exactamente así. Evidenció que donde más estaban ascendiendo las temperaturas eran las zonas altas, arriba de las montañas. Especialmente, fijaros, en la zona de Gúdar, también Javalambre, en Aitana, Mariola, o sea, arriba de las montañas. Básicamente también porque la reconstrucción de series a partir de dowscaling estadístico tenía en cuenta también los datos de temperatura en distintos niveles de la vertical troposfera, de la atmósfera libre. Al final lo que ocurría, que vimos después, es que la troposfera, el espesor de la troposfera hasta la tropopausa, no sé si, supongo que más o menos os situáis lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, la tropopausa o el espesor... lo que es la troposfera, por si acaso, porque no son de geografía. Vale, sí. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera, ¿vale? Es donde se da el ciclo hidrológico, donde se produce la circulación atmosférica general, la formación de nubes, las lluvias, el sistema climático en general, que va desde el suelo hasta aproximadamente unos 15 kilómetros hacia arriba, donde está la tropopausa. La tropopausa es una especie de techo de inversión térmica que no se rompe nunca o casi nunca, ¿vale? Y que establece el tope por arriba para las nubes. Ahí es donde se desarrollan los sistemas de altas, bajas presiones, pero no solo eso. La tropopausa en la zona intertropical terrestre, como hace más calor, está más expandida hacia arriba, porque el aire al estar más caliente está más dilatado y está a lo mejor a 20 kilómetros incluso de altitud, pero en los polos solo está a 8 o 9 kilómetros de altitud. Realmente en nuestras latitudes medias lo que está sucediendo es que en conjunto la tropopausa cada vez está más elevada, la atmósfera está más expandida hacia arriba y por tanto ese registro de aumento térmico se exacerba precisamente hacia lugares altos. Hay una mayor entrada, mucho más acusada, de masas de aire cálido ahora que no antes, particularmente en nuestras latitudes. Sí que es cierto que este dowscaling estadístico, al reconstruir sobre los propios datos de la atmósfera libre, sí que no tuvo bien en cuenta el propio fenómeno del calentamiento de las aguas del mar y el propio efecto de isla de calor en las ciudades. Realmente ese efecto de isla de calor en las ciudades junto al ascenso de temperaturas del mar sí que es verdad que hace que junto al litoral este mapa no sea del todo cierto, sino que también haya habido un aumento particularmente de las mínimas bastante llamativo, ¿vale? No tanto de las máximas, veremos después por qué. O sea, en el litoral básicamente se ha producido un ascenso, pero sobre todo de las mínimas, mientras que en el interior y sobre todo en zonas altas son tanto mínimas como máximas, pero sobre todo en este caso temperaturas máximas, ¿vale? Jolín. Va muy mal ese ordenador, ¿eh? Sí, es que... Vale. Bueno, si vemos estos mismos mapas o resultados para, por un lado, las temperaturas máximas, las medias de las temperaturas máximas, las medias anuales de las temperaturas máximas, frente a las medias anuales de las temperaturas mínimas, también se evidenció otra cosa. Mientras que las máximas en general suben, sobre todo en zonas altas del interior, en las mínimas lo que veíamos es un desacople entre zonas altas y zonas bajas. Y esto fue una novedad absoluta. Y todavía, aunque han pasado algunos años de este estudio, todavía hay poca gente que se hace eco de esto. Pero sí hay estudios al respecto en otras zonas del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho estudios sobre piscinas de aire frío nocturnas, donde se acumulan aire frío en situaciones de mucha estabilidad, de inversiones térmicas, y hasta incluso hay papers que se refieren a estas zonas, o estas zonas donde se acumula el aire frío nocturno, como
lugares de microrrefugio para algunas plantas ante el cambio climático. Y resulta que esto aquí se observa, por lo menos en zonas del interior. ¿Por qué? Porque ha aumentado la frecuencia de inversiones térmicas, ha aumentado la frecuencia de situaciones anticiclónicas, y las situaciones anticiclónicas per se, sobre todo cuando el viento está quieto, está en calma y los cielos despejados, se producen inversiones térmicas nocturnas. Eso desacopla las temperaturas entre las vertientes de las montañas y sus partes altas y los hondos de los valles. Por eso, últimamente, en los últimos años, hemos tenido muchas situaciones en que probablemente si veis las temperaturas, pues no sé, en alguna reconstrucción en mucho detalle, veis que a lo mejor hay días que, por ejemplo, la estación de arriba del Menejador tiene 4 o 5 grados positivos de temperatura mínima, pero abajo, a lo mejor en la laguna de Villena, estás teniendo 5 grados bajo cero, o en los valles más interiores de Mariola. Es ese desacople. Pues resulta que ese desacople térmico hace que las temperaturas mínimas, por lo menos en el interior, no tanto en el litoral por el efecto del mar, del calentamiento del mar, pero en el interior sí que está claro un efecto de desacople entre las zonas más bajas y las zonas altas. O sea que, de nuevo, el cambio climático donde está afectando más térmicamente es arriba de las montañas, precisamente allí donde tenemos parques naturales de alto valor, o también lo que llamamos especies finícolas. Especies finícolas son especies de plantas, pero también de animales o de insectos, que después de la última glaciación, ¿vale?, cuando terminó la glaciación Urmiense, pues subieron mucho las temperaturas y estas especies, que eran entonces comunes, pasaron a ocupar las partes más altas de las montañas y se refugiaron allí en una especie de islas donde ya no pueden ir más arriba aún, porque ya no hay más arriba. Entonces ahora, si las temperaturas arriba de las montañas suben más, esas especies se ponen en peligro porque ya no tienen dónde migrar. Más que dónde migrar, en realidad son especies que entrarían ya en plena competición con otras especies de pisos bioclimáticos inferiores, que van subiendo en altitud. Y entonces llega un momento en que se comen su propio nicho ecológico, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Es un tipo de impacto, después lo veremos más específicamente en algunos estudios al respecto. Jolín. Bueno, mira, voy a pasar desde aquí, porque si este funciona, este botón, ahora sí. Bueno, este avance, ¿vale?, para medir, por medio de modelos también de regresión sobre el espacio, para medir el efecto de las inversiones térmicas, fue posible precisamente a raíz de aplicar un operador laplaciano sobre el territorio, de manera que, más o menos, aquellos píxeles en una resolución, en este caso de 90 metros, aquellos píxeles donde el relieve afluye hacia ellos, o sea, están en una situación de depresión o bien planicie, pues tienen una potencialidad a la inversión térmica mayor. Bueno, esto es un detalle un poco del interior de Alicante. Aquí vemos la Olla de Castalla, Alcoy, Villena, vemos estas zonas como la Marjal de Onil o las zonas endorreicas también o bajas de Villena o Laguna de Salinas, o las zonas que están en el fondo de los ríos, ¿vale?, en las rieras, que hacen rieras, son zonas de acumulación de aire frío. Entonces, a partir de ahí, los datos que pudimos sacar para las estaciones, según su ubicación, no solo en altitud, sino también el tipo de ubicación con respecto al operador laplaciano, pues podíamos extrapolar ese comportamiento al conjunto del territorio, ¿de acuerdo? Por eso podemos generar esos mapas de cambio climático en alta resolución, ¿vale? Bueno. Por tanto, este es un detalle por el cual, utilizando este tipo de procesos de Machine Learning, en definitiva, pudimos hacer un mapa en muy alta resolución, por ejemplo, de la temperatura máxima media anual, representativa de todo el periodo 48-2011, y la temperatura mínima media anual. Fijaros cómo mientras las temperaturas máximas fluctúan muy bien con respecto al gradiente vertical de pérdida de temperatura con la altitud, o sea, a más altitud, menos temperatura.
En el caso de las mínimas eso ya no está tan claro, ¿vale? Sí, cuanto más alto y más al interior las temperaturas tienden a ser más bajas, pero después hay desacoples locales, ¿vale? Que hacen que ciertas zonas bajas donde se acumula el aire frío cuando hay inversión térmica, pues actúen también un poco como polos de frío, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de detalle, pues hasta la llegada de estos estudios, yo por lo menos no conozco ningún otro que se haya hecho a nivel de la península ibérica. Ay. Bueno, lo hago desde el botón. Vale. Estos cambios, ¿a qué obedecían ya a partir de estos estudios que os estoy comentando que hicimos en ese momento? Pues obedecían también claramente a cambios en los patrones de presión atmosférica. Aquí vemos un mapa del cambio en todo ese periodo, bueno, más bien entre dos periodos de 30 años. ¿Vale? El cambio en este caso en metros geopotenciales, o sea, el nivel de 1000 hectopascales es un nivel de presión que aproximadamente está cerca del nivel del mar, pero no exactamente, a lo mejor está entre 0 y 100 metros, ¿no? Pero simplemente no cogemos el nivel del mar como tal, sino un nivel de presión específico, porque es la forma correcta de ver cuántos metros ha subido o ha bajado ese nivel de presión. Y lo hicimos para 1000 hectopascales y para 500 hectopascales, que ya es más representativo de una media altitud, a lo mejor pues unos 5500 metros aproximadamente. ¿Vale? Y vimos el cambio entre un primer periodo de 30 años, del 48 al 79, y un segundo del 97 al 2011. Y la presión había subido tanto a 500 hectopascales, tanto a 1000 hectopascales, o sea, cerca de la superficie de la Tierra, como a media altitud, pero más en media altitud, más a 500 hectopascales. O sea, la subida es mayor, bastante superior. ¿De acuerdo? O sea, eso explica mayores situaciones anticiclónicas, mayor inversión térmica, pero además el forzamiento es mayor en capas medias, lo que explica también que el aumento de temperatura sea mayor conforme vamos hacia arriba. Mayor relativamente, siempre hacia arriba hace más frío, ¿vale? Pero ahora hace bastante menos frío que hace 50 años o 60. Pero no solo eso, lo más importante es que si veis este patrón de presiones, ese ascenso de presión es mayor hacia el norte o nordeste en el caso de 500 hectopascales, con lo cual favorece un aumento relativo de flujos del primer o el segundo cuadrante, o sea, debilitamiento de los vientos del oeste y más situaciones que vienen desde el Mediterráneo. Y eso explica también muchísimo por qué cerca del litoral en realidad las máximas no han subido demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos menos días de poniente, aunque estos días está haciendo poniente todos los días. Hemos recuperado un poco el patrón de hace 50 o 60 años, aunque con matices propios del cambio climático. Si queréis al final lo explicamos. Pero ahora la frecuencia de días al año con ponientes, ahora es de 100 y pico días al año, pero hace 50 o 60 días era de más de 250. O sea que ahora tenemos una frecuencia mucho más grande a lo largo de todo el año de situaciones calmosas o brisas que vienen desde el mar, que entran desde el mar. Más calor hacia el interior, sobre todo hacia la meseta, pero el litoral se ve relativamente compensado en cuanto a las máximas, que no en cuanto a las mínimas, porque si tenemos por la urbanización más efecto por isla de calor cerca del litoral y además el mar Mediterráneo está más caliente, en las mínimas se produce lo contrario, ¿vale? O sea, es como que aumenta la isotermicidad junto al litoral mediterráneo. Y por tanto también en situaciones de calor, la persistencia de calor que no te deja respirar ni por la noche. ¿De acuerdo? Bueno, la manía de hacerlo con... Bueno, aquí vemos los mismos patrones, pero por meses, ¿vale? Es muy llamativo como sobre todo la presión, al menos lo que se había detectado en ese momento, aumentaba mucho en los meses invernales, ¿vale? A partir de diciembre. Sin embargo, en los meses propiamente a inicios del otoño, y sobre todo en noviembre era un poco al revés, ¿vale? Como que aumentaba ahí una cierta tendencia a una baja en Baleares o en zonas del Mediterráneo.
lo cual también conectaba un tanto con una tendencia al aumento de precipitaciones torrenciales en otoño, que antes también eran en octubre, pero después se trasladaron más hacia septiembre y también un tanto hacia noviembre. Rompió de nuevo un poco ese patrón la Dana de octubre de Valencia, del 2024, aunque es cierto que fue también muy a finales de octubre, o sea que casi está a caballo entre octubre y noviembre. Pero bueno, quiero decir que a nivel mensual también se dieron cambios bastante relevantes ya en ese momento. El incremento térmico mayor, si lo vemos mensualmente, ¿vale? El incremento térmico ya vimos que era mucho más acusado en primavera, por ejemplo, que en otoño. Pero dentro de la primavera, donde más, a finales de la primavera, principios del verano. Y especialmente el mes de junio vimos que era el que tiene mayor incremento de temperatura. O sea, en otras palabras, junio ha pasado de ser un mes tardo primaveral a ser un mes plenamente estival, prácticamente a niveles de julio o agosto. O sea, hay una dilatación clara del verano, sobre todo hacia la primavera. A veces también hacia el otoño, pero hay matices y a veces una fuerte inestabilidad en septiembre, lo cual pues tiene sus matices. Y estos resultados propios del dowscaling estadístico fueron también plenamente corroborados por otros estudios, en este caso basados en la temperatura del mar. ¿Vale? Un compañero mío del CEAM, Pastor et al., otros compañeros, Paco Pastor, bueno, pues realizaron una serie de estudios que todavía siguen actualmente en cuanto a cambios en la temperatura del mar Mediterráneo, y también se ve específicamente, aquí lo vemos en el gráfico, de enero a diciembre, cómo es el mes de junio el que tiene un incremento mayor en las temperaturas de las aguas del Mediterráneo, seguido de julio también y de mayo. Eso no significa que esos sean los meses en que se da la máxima temperatura del Mediterráneo, no, porque la inercia térmica del Mediterráneo, como siempre, hace que las temperaturas más altas se alcancen a finales del verano, ¿vale? Hacia septiembre particularmente. Pero esto lo que quiere decir es un aumento relativo mayor, o sea, que unas temperaturas elevadas en el mar cada vez se están dando antes, ¿de acuerdo? Bueno, estudios posteriores, ya siguiendo en el propio aspecto térmico, pero en este caso, porque después desarrollamos también nuevas técnicas de Machine Learning, pero un poco prescindiendo del uso del dowscaling a partir de modelos de reanálisis globales, sino simplemente usando única y exclusivamente la información observada en estaciones de superficie. Vale, llegó un momento en que ya metimos tanta información de toda la península que mediante reducción de dimensionalidad nos permitía estimar todos los datos faltantes sin tener que recurrir a datos de modelos de reanálisis en atmósfera libre. Y ahí es cuando después, porque claro, sospechábamos que esto funcionaba muy bien para el interior, pero no acababa de funcionar muy bien para el litoral. Aunque sí que nos permitía, por ejemplo, en zonas como ciudades como Alicante, Valencia, desglosar el efecto de la isla de calor tal cual del efecto del cambio climático como tal. Después veremos un estudio al principio, porque incluso pudimos diferenciar qué peso en el cambio climático tenía cada cosa. Lo digo porque... Un segundo. Aunque me salga ahora un poco del tema, lo digo porque, bueno, hay por ahí alguna persona un tanto quizás negacionista que diga, no, es que las temperaturas en superficie han aumentado, pero se debe a que como las series más antiguas, por su propia naturaleza, cuando se crearon, están cerca de las ciudades y han sido engullidas por las ciudades, pues básicamente lo que expresan es la isla de calor urbana. Entonces, realmente, ¿dónde queda el cambio climático? Eso es isla de calor urbana. Vale, nosotros pudimos separar una cosa de la otra, después lo veremos, y sí, hay cierta señal que puede ser atribuible a eso, pero la principal es atribuible al cambio climático.
en la propia masa atmosférica o troposférica. ¿De acuerdo? Además de que por los cambios de presiones, de los patrones de presión, los campos de presión también se ve claramente. Bueno, pues llego a este estudio, que firmó Jorge en este caso en primer lugar, pero varias personas estuvimos detrás, en que analizamos, pues ya en ese momento, la frecuencia de noches tropicales, aunque era del 2019, ahora esto ha ido todavía mucho más, ¿vale? Porque todos los patrones que estoy presentando en los últimos años no solo se confirman, sino que incluso se están acelerando, ¿vale? O sea que ya era algo que hace unos años se veía, pues ahora todavía más. Bueno, y efectivamente sí que el número de noches tropicales está aumentando mucho, sobre todo en toda la franja litoral, ¿vale? Como vemos aquí, bueno, los puntos que están en rojo son series observadas, en que la tendencia al aumento de noches tropicales es estadísticamente significativa, con un nivel de confianza del 99%, ¿vale? Sería algo así, bueno, similar a aplicar un p-valor pues de 0,01, ¿vale? O sea, la tendencia es clara. Y vemos también todas las zonas donde por incremento por año, el slope por año, se observa, es acusado. Esto hasta incluso está un poco anticuado, porque hoy en día, en los últimos años, lo que estamos viendo ya es que ya no es solo el litoral, sino que estaciones incluso en el interior de Castellón, en puntos de montaña, están comenzando a tener noches tropicales, pero en estaciones que antes es que no había ninguna, o una, como mucho, cada 2 o 3 años. Y ahora todos los años a lo mejor ya hay 4, 5 o 10. Si esto lo trasladamos también a noches tórridas o ecuatoriales, bueno, no lo he dicho, noches tropicales, aquí lo dice, son aquellas que tienen una temperatura mínima que no desciende de 20 grados, o sea, todo el día estás por encima de 20 grados. Si son ecuatoriales o tórridas, ese nivel lo subes a 25 grados, ¿vale? Es una barbaridad. Alicante ciudad, noches tórridas, hasta hace 10, 15 años, podía tener una cada 4, 5 o 10 años. Ahora ya prácticamente todos los años tiene alguna, y las proyecciones a escenarios futuros ya a corto plazo nos dan que todos los años se van a disparar a 10 o más. Eso es un cambio brutal. Es real. Y me imagino que mañana Dominique os hará precisamente mucho hincapié en esto, porque afecta directamente al estado de salud de las personas, sobre todo aquellos grupos que son más vulnerables, que no tienen formas de defenderse de ese calor nocturno. Bueno, es un problema que afecta sobre todo a las ciudades de la costa. Otra vertiente de esto es lo que comentaba de las especies finícolas en zonas altas. Hicimos también un estudio basado en la base de datos que hicimos por Doscaling Estadístico, en este caso del 2016. Es también un estudio que lideré yo en este caso, en Atmospheric Research. Y lo que hicimos es convertir los datos de temperatura a los índices de termicidad de Rivas-Martínez. Bueno, los índices de termicidad nos indican pisos bioclimáticos, cambio de pisos bioclimáticos que se correlacionan con pisos de vegetación, en definitiva, con biótopos concretos de vegetación en distintos niveles en la altitud, ¿vale? De manera, bueno, aquí no sé si puedo ampliar un poco. Bueno, estos pisos bioclimáticos, según Rivas-Martínez, pues van desde nuestra zona, desde las zonas arriba de Gúdar, Javalambre, ¿vale? Pues por encima de 1.600 o 1.700 metros, ¿vale? Donde aparece el oro mediterráneo. Es muy marginal, pero sí que tenemos algunas montañas más, incluso también en este caso ya entraría Aitana, donde aparece el supramediterráneo superior, y en otras muchas montañas del interior de Alicante el supramediterráneo inferior, después el mesomediterráneo, termomediterráneo, ¿vale? El inframediterráneo ya se queda más bien hacia Murcia, Almería. Vale, son los pisos bioclimáticos. Y vimos
cuánto habían cambiado. Y entonces también el mapa de arriba, en este caso es un detalle para el interior de Castellón. Vale, aquí vemos el cambio de los pisos bioclimáticos y es más grande, o sea, han subido más en las zonas más altas de Castellón, Teruel. ¿De acuerdo? Mientras que el cambio en el litoral, en este caso hay también un cierto cambio, pero está marcado así en rayadito donde no es estadísticamente significativo, donde hay incertidumbre, mejor dicho, en el cambio. De manera que si vemos el cambio, precisamente de toda esta zona, entre un primer periodo del 48 al 79 y un segundo del 97 al 2011, vemos una clara regresión. Bueno, aquí vemos más el detalle de Peñagolosa, ¿vale? Fijaros, esto es Peñagolosa, ¿vale? Y Peñagolosa, entre el primer y el segundo periodo, aquí aparece el oro mediterráneo arriba del Peñagolosa y una amplia zona con supramediterráneo, y en el segundo periodo se ha reducido, vamos, a la cuarta parte prácticamente, y eso hasta el 2011. Hoy en día probablemente el oro mediterráneo ahí ya no exista, desde un punto puramente hipotético térmico, ¿no? Aunque estarán todavía las especies correspondientes mientras puedan estar, pero técnicamente ya no existiría ese piso ahí, ¿de acuerdo? Si vemos el detalle aquí a la izquierda de las montañas del norte de Alicante, ¿vale? Esto de aquí es Aitana, Serrella, Alfaro, Mariola, la Font Roja, els Plans, la Sierra de Onil, ¿vale? Vemos también entre los dos periodos una regresión muy clara. El supramediterráneo superior aparecía en el primer periodo arriba de Aitana, en el segundo prácticamente ha desaparecido, o sea que actualmente técnicamente ya ahí supramediterráneo ha desaparecido por completo hoy en día. Bueno, pues este estudio, a raíz de estos avances que pudimos hacer, pues también revelaron mucho sobre los propios impactos, en este caso de tipo biológico o biogeográfico, del cambio climático en nuestro propio territorio. Y que no son impactos homogéneos o generales, sino que en cada punto particular son distintos y pueden ser más graves o menos graves. Bueno, más recientemente, en el 2024, nuestro propio grupo también hemos hecho más estudios, en este caso ya, porque recientemente ya hemos trabajado con los mismos procesos, ¿vale?, de reconstrucción de datos utilizando la mayor masa posible de observación en alta densidad espacial, pero ahora ya lo hemos hecho para toda la España peninsular y Baleares, ¿vale? Aquí utilizamos, desde el punto de vista termopluviométrico, o sea que tenemos en cuenta tanto temperaturas como precipitaciones, un estudio de los bioclimas a partir de Rivas Martínez, utilizando 3.700 observatorios, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, por ejemplo, el cambio entre un primer periodo, también de forma similar. El estudio es desde 2024, espera a ver si aparece por aquí el periodo, los periodos concretos, vale, sí, aquí. El primer periodo es 1953 a 87 frente a un segundo periodo 1988-2022. Dentro de los grandes macrobioclimas, el Mediterráneo y el templado, ¿vale? El Mediterráneo es típico, según la clasificación de Rivas Martínez, de la mayor parte de la península, mientras que el templado, más propio de Europa, de la Europa oceánica, en nuestro territorio peninsular, pues siempre ha ocupado el Cantábrico, la cara norte de los Pirineos, Galicia, algunas montañas o la cara norte de las montañas de la mitad norte-noroeste de la península, mientras que el resto es Mediterráneo. Pero si vemos todas las series adscritas al Mediterráneo, al macrobioclima mediterráneo, en el primer periodo frente al segundo, y aquellas adscritas al templado, vemos un cambio grande. O sea, en el segundo periodo ha aumentado mucho más el número de aquellas que ya son
mediterráneas frente a aquellas que son templadas. O sea, el mundo templado, oceánico templado, nuestra península se está reduciendo claramente. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna pregunta, podéis realizar, o después al final, no sé. ¿Hay algún criterio al respecto? Lo único que cojan el micro, pero vale, sí. da lo mismo. Bien. Bueno, pues como digo, esto es realmente muy, muy relevante. Bueno, aquí tenemos un detalle, a ver si lo puedo ampliar también un poquito. Vale, de los principales hombrotipos que tenemos. Vale, desde el ultrahiperárido, bueno, que prácticamente no tenemos representación en la península, muy pequeñita, a lo mejor en alguna zona muy concreta, pues en torno al Cabo de Gata, hiperárido, árido, semiárido, seco, subhúmedo, húmedo, hiperhúmedo y ultrahiperhúmedo. Vale, y aquí tenemos pues una representación de los dos periodos de cada uno de ellos. Vale. Bueno, en realidad los áridos aparecen en esta parte de Almería, de la costa de Almería, frente a los más hiperhúmedos, en puntos en este caso de la cara norte del Pirineo, pero vemos claramente las diferencias entre el primer periodo. Vale, por ejemplo, fijaros, por ejemplo, los semiáridos, típicos del sur de Alicante, Murcia. Aparecía ya en el primer periodo algunos en la zona central del Valle del Ebro, en torno a los Monegros y tal, pero en el segundo periodo, pues claramente, sobre todo en el Valle del Ebro, se han incrementado. Y también han comenzado a aparecer en puntos del interior del resto del sur peninsular, incluso algún punto de la meseta sur o de Andalucía, ¿vale? Mientras que estos puntos amarillitos, semiárido, más típico mediterráneo, pues también se ha incrementado notablemente su superficie en el segundo periodo. Bueno, y aquí vemos el tercer mapa, es aquellos que han cambiado de lugar dentro de esas clasificaciones frente a los que no han cambiado. Muchos mantienen todavía su clasificación o están ahí en el borde de mantenerlas, pero muchas estaciones han saltado claramente, por tanto han tenido un cambio desde el punto de vista bioclimático evidente. Bien. A ver. Vale, ahí está. Aparece todo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, hemos hecho más cosas, ¿vale? Porque al final, cuando tú consigues reconstruir una base de datos, primero reconstruir todos los datos faltantes, realizar un control de calidad, realizar una homogenización, y consigues finalmente una base de datos de muy alta resolución, con mucha información a nivel local, pues realmente abres una caja de Pandora para muchas cosas, o sea, para muchos estudios aplicados, no solo al campo de la bioclimatología, como hemos visto antes, sino en este caso también se puede aplicar al campo del confort térmico, ¿vale? Y yo particularmente, junto a Jorge Olcina, pues hicimos hace unos años un estudio para ver los cambios, en este caso, de confort térmico, un poco pensando también en la propia actividad turística, que es muy importante en el caso de la Comunidad Valenciana, y realizar también proyecciones climáticas a escenarios futuros de ese cambio, ¿vale? Javi, una cosa. Sí. Víctor pregunta que qué es un hombrotipo. Vale, bueno, hombrotipo es un tipo de... bueno, es una nomenclatura típica del sistema de clasificación de Rivas Martínez, ¿vale? Él habla de termotipos cuando simplemente tienes en cuenta las variaciones de temperatura, normalmente por cambios de altitud, pero hombrotipos ya tiene también la intervención propia de la precipitación y también de los cambios latitudinales en este caso.
Entonces se refiere más bien a... O sea, el hombrotipo es más amplio, tiene en cuenta más factores en general, aunque tú después para cada hombrotipo particular puedes establecer los termotipos en altitud, ¿vale? Pero a un nivel más latitudinal, Rivas Martínez utiliza esta nomenclatura. Realmente el sistema de bioclasificación de Rivas Martínez yo creo que es el más avanzado que tenemos, además de que es español. Bueno, la geografía, pues todos conocemos mucho las clasificaciones de Gosén o de Köppen, son las más antiguas, son las más básicas, pero realmente el saber que tenemos un español que esto lo ha desarrollado muchísimo más y hoy en día se utiliza en todo el mundo, pues primeramente es bueno saberlo, ¿no? Y en segundo lugar es bueno utilizarlo porque se adapta, creo que mucho mejor a la realidad, particularmente la realidad de los sistemas biogeográficos que tenemos en España. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente, pues si os interesa, os animo a profundizar un poco en el sistema de clasificación de Rivas Martínez. Hay una página web, bueno, este hombre murió hace pocos años, ¿vale? Es una pena, pero bueno, pero el sistema se continúa y se mantiene. Hay una web de él, si buscáis bioclimas Rivas Martínez os aparecerá, donde está todo su sistema bioclimático a nivel mundial. Es que no recuerdo ahora la dirección. Es bioclimatics.org o algo así, no sé, algo así. Pero si buscáis Rivas Martínez y sistema bioclimático os aparece seguro. Bien, estaba hablando un poco de los índices de confort térmico, bueno, no solo confort térmico, sino confort en general, porque esto tiene en cuenta muchas variables, no solo la temperatura, sino también la precipitación, la humedad, el viento, las horas de sol o insolación total, ¿vale? Como aptitud de un lugar para actividades turísticas al aire libre, se entiende, ¿vale? Zonas aptas para turismo en cuanto que ofrecen una calidad de vida, un confort que es ideal para eso. Utilizamos el sistema de Minkowski. Hay más, este es un poco el esencial, el básico, que ha sido el más utilizado a nivel mundial, pero últimamente se han desarrollado más. El problema también un poco es qué variables utilizas, porque a lo mejor otros sistemas utilizan muchas otras variables que no tenemos a disposición para hacer un análisis así en alta resolución, ¿vale? Porque variables como humedad, dirección del viento, pues solo tenemos de unas estaciones muy particulares, ¿eh? Bueno, pues lo hicimos también teniendo en cuenta estaciones automáticas, en este caso del SIAR y otras, pues sí que pudimos más o menos inferir el sistema de Minkowski como, o sea, su distribución a nivel de la Comunidad Valenciana. Es un sistema que va desde una aptitud ideal, a ver si lo puedo ampliar un poco, desde una aptitud ideal, o sea, un nivel de 100, hasta una aptitud imposible, ¿vale? Que sería un nivel de 0, por aquí abajo, ¿de acuerdo? Generalmente el litoral de Alicante siempre ha estado muy bien valorado, como mínimo en un nivel, puede que no alcance el ideal, pero siempre un nivel excelente, particularmente en verano. En verano el nivel de excelente, esto es el resultado en histórico, ¿de acuerdo? Creo que fue hasta el 2014, en este caso, 1948-2014, y ya partimos de niveles muy buenos en gran parte de Alicante, sobre todo el litoral, pero también prácticamente todo el resto del litoral de la Comunidad Valenciana. Y esto en verano, ¿vale? Porque esto es en verano, que estoy señalando ahora. Y todavía muy bueno en prácticamente todo el resto de la Comunidad Valenciana. E incluso en primavera y en el otoño también, todavía se mantiene el de excelente al sur de Alicante, en el tercio sur de Alicante, o por lo menos muy bueno en el sur de Alicante, en el caso del otoño. Y en el resto, pues bueno, entre bueno, aceptable, ¿vale? Un poco más marginal en zonas del interior norte o zonas más altas de las montañas. En el invierno todo es más marginal, aunque aún relativamente aceptable en el litoral. Si esto lo proyectamos a escenarios futuros, que es lo que hicimos a continuación,
para ver qué impactos podía tener el cambio climático, en este caso aplicado al turismo en la Comunidad Valenciana, pues se veían cambios relevantes, tanto a peor en unos aspectos como a mejor en otros, ¿vale? Todo hay que verlo también. Lo que se veía a bote pronto es que en verano se perdían esos niveles excelentes, porque por exceso de calor, ¿vale? Ya el litoral, ¿vale?, todavía mantiene un nivel muy bueno, pero ¿qué ocurre con esto? Que posiblemente otros destinos que antes eran más frescos, pues ahora, pues por ejemplo como puede ser el Cantábrico, ¿no?, ahora comienzan a tener cada vez más atractivo, porque la gente en pleno verano busca el fresco y no estas temperaturas agobiantes que por la noche no puedes dormir junto al litoral, ¿vale? Pero a cambio resulta que los niveles mejoran tanto en primavera como en otoño, hasta el punto de que en la proyección para el 71-2100 sería esperable mejores condiciones para el turismo en primavera que no en verano, curiosamente. Y también una mejora bastante notable en invierno. Bueno, aquí tenemos a la derecha el cambio total producido en puntos de TCI, del índice de Miotkovsky. Si se van hacia arriba, hacia mejor, en rojo, o si se van hacia abajo, hacia peor, en azul. Vemos que el verano pierde, ¿vale?, mientras que la primavera en general baja, a excepción de algunas zonas prelitorales del interior que se calientan mucho, ¿vale?, durante el día, pero en general hay una mejora muy clara, particularmente en el interior. En el interior la mejora es clarísima. Bueno, en otoño se quedan más o menos un poco a la par, algunas mejoras, algunas debilidades, pero muy débil, y en general cambia mejor en toda la comunidad, aunque no muy fuerte, pero sí algo mejor en invierno, ¿vale? Javi, mira, tengo dos preguntas aquí. Dice José Juan, dice que también se hizo un estudio del cambio de temperatura aplicado a la agricultura. Vale, nosotros particularmente no lo hemos hecho, ¿vale? A veces nos lo hemos planteado, es verdad, y tenemos un poco en mente eso, pero nosotros particularmente desde el grupo Climamed no hemos aplicado ninguno directamente a la agricultura, a factores agronómicos, vamos. Y luego vea... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, bueno, aunque sí es cierto que en algunos estudios hemos utilizado cambios en la evapotranspiración potencial, que sí tiene un impacto muy notable en la agricultura, porque significa más demanda de riego, por más evaporación, ¿vale? Porque al final el tema del estrés hídrico, no solo aplicado a muchas actividades económicas, ya sea agricultura como turismo, pero particularmente la agricultura, el estrés hídrico no es solo por posible disminución de caudales disponibles, sino por también un aumento del requerimiento de riego, por la evapotranspiración mayor, y es un problema. La evapotranspiración mayor tiene un impacto grande. También tiene un impacto grande en el mismo sistema de precipitaciones, o sea, en el cambio de precipitaciones que estamos observando. Después al final hablaré de ello, pero mientras que los niveles de vapor de agua aumentan y por tanto la potencialidad pluviométrica aumenta, pero sin embargo la humedad relativa disminuye y la evapotranspiración también aumenta. Entonces al final lo que estamos viendo, después lo veremos, es que las precipitaciones intensas poco a poco canibalizan las precipitaciones moderadas. Que es precisamente esta situación de grandes lluvias que hemos visto ahora, con un jet zonal muy bajo, muy intenso, muy bajo, que recuerda al que teníamos en los años 50 o 60 o 70, pero el matiz diferente es que ahora la precipitación, el vapor de agua es mucho mayor y las precipitaciones donde se concentran a lo bestia. De manera que la mediterraneización del clima no solo es una realidad en la propia cuenca mediterránea, sino prácticamente también todo el resto de la península ibérica. Después lo veremos al final. Vale, y otra pregunta de Bea, que dice, ¿en qué plazo de tiempo lo del confort para el turismo a futuro? Sí, bueno, esta proyección la hicimos para 2071-2100. Es cierto que a lo mejor nos fuimos un poco demasiado lejos, pero bueno, básicamente es un poco representativa de por dónde van los tiros, ¿vale? Esto no va a ser perfecto, porque
el cambio climático, aunque las tendencias están bien establecidas, pero asumen, o sea, los escenarios a futuro de cambio climático asumen linealidad en cuanto al forzamiento radiativo, cómo se proyecta en el sistema climático. Pero en un momento determinado también entran en juego no linealidades, de manera que cuanto más a largo plazo las incertidumbres son mayores. Pero esto simplemente es poco una guía de por dónde van los tiros o por dónde las probabilidades mayores circulan, o sea, dónde están las mayores probabilidades de que tienda al clima, ¿no? Aunque tiene su incertidumbre, evidentemente. Bueno, voy avanzando porque si no, ya ha pasado la primera hora y aún me queda aquí un montón. Bueno, más recientemente, en el 2025, o sea, este está casi sacado del horno, rehicimos un estudio de temperaturas, pero también para toda la España peninsular y Baleares, ¿vale? Y en este caso diferenciamos varias cosas, sobre todo para corroborar ya efectivamente la hipótesis anterior de que las temperaturas estaban ascendiendo más en zonas altas que no en zonas bajas. Y también aprovechamos para clasificar todas las estaciones en aquellas con influencia urbana frente a aquellas que no tenían influencia urbana. ¿Vale? Bueno, utilizamos datos en este caso de satélite, de cambios en la urbanización a través de satélite entre dos periodos, no sé si era 2000, 2001 creo y 2021. ¿Vale? Y todas las zonas que tenían un aumento en la urbanización mayores al 40 o 50%, aunque no fueran del todo urbanas, las clasificamos como urbanas. Aquí urbanas están en rojo, ¿vale? Y las que no están en negro. Bueno, básicamente lo que vimos, después lo veremos, pero originalmente lo que vimos, aquí es el cambio en temperatura máxima, el cambio en temperatura mínima, y DTR es la oscilación térmica diaria, cambios en la oscilación térmica diaria. La oscilación térmica diaria no cambia demasiado, pero sí baja junto al litoral mediterráneo, corroborando un poco esa isotermicidad a la que tiende el litoral mediterráneo. En el interior, pues bueno, los resultados son un poco más mezclados, ¿no? Pero tanto máximas como mínimas suben claramente en toda la península, especialmente en verano, y particularmente en junio, o sea, básicamente se corrobora el escenario anterior. ¿Vale? Con cambios aquí, pues, cada 10 años que se acercan a 1 grado centígrado en muchas partes o incluso más de cambio. ¿Vale? Dentro de este estudio, bueno, aquí no lo pone, pero en este estudio sí que, aunque no está aquí el resultado, sí que vimos claramente, por un lado, que las estaciones situadas en puntos elevados, sobre cadenas montañosas o sobre laderas montañosas pronunciadas, o sea, donde no hay inversión térmica, el ascenso térmico es mayor, claramente, en toda la península, ¿vale? Y también el ascenso térmico es mayor en las estaciones urbanas, clasificadas como urbanas. Pero pudimos diferenciar el incremento de las urbanas con respecto a las no urbanas en igualdad de condiciones, ¿vale? Cuando se trata de estaciones que no son, por ejemplo, de alta montaña. Y sí vimos que mientras que, por ejemplo, si las no urbanas tenían un calentamiento alrededor pues, de 1,2, 1,5, en las urbanas se iba a unos 2 grados, 2,1, o sea que aproximadamente en las urbanas, puramente urbanas, podemos decir que probablemente cerca de un 25 o un 30% del calentamiento es atribuible al puro efecto urbano, pero te queda un 70% de calentamiento que ya no es atribuible puramente a lo urbano, sino que es cambio climático tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, hemos podido diferenciar las dos fuentes de calor, por decirlo de alguna manera. Bueno, he estado hablando de temperaturas, ahora voy a hablar también un poco de precipitaciones. El tema de las precipitaciones es más complicado, mientras que en el tema de temperaturas hay pocas dudas, ¿vale? En el tema de las precipitaciones entra en funcionamiento la elevadísima irregularidad, particularmente en el clima mediterráneo. ¿Y qué es lo más irregular de todo? Pues precisamente las precipitaciones extremas.
¿Se pueden inferir cambios o tendencias estadísticamente significativas en las precipitaciones extremas? Pues la mayoría de estudios hasta ahora no han conseguido identificarla precisamente porque esas precipitaciones extremas, pues si se te dan cada cierta cantidad de años, ¿vale? Si un año o dos tienes extremos muy pronunciados, pues el hecho de que se sitúen hacia el principio o hacia el final de la serie te da una tendencia, pero que puede ser azarosa. O sea, el test en este caso de significación estadística te dirá que no es estadísticamente significativa a un nivel de confianza determinado. ¿De acuerdo? Pero nosotros en nuestros estudios sí que encontramos una forma de tratar los datos un poco como tratando la precipitación como un todo, ¿vale? Cuando aparece una precipitación torrencial, analizamos toda la precipitación en conjunto en el territorio que se asocia a esa precipitación torrencial. Y ahí sí que pudimos claramente establecer tendencias estadísticamente significativas a un aumento de los extremos. Bueno, aquí explica un poco lo que acabo de decir, alta irregularidad. Luego, importancia clave de los extremos locales. En la precipitación, el caballo de batalla, el elemento de riesgo, son los extremos. Y los extremos es aquello más local de todo y más difícil de establecer. Y también de establecer bien en las proyecciones de cambio climático, ¿vale? Es lo más complicado de tratar. Javi, mira, Adrián pregunta, pero entiendo que lo que ocurre ahora, un jet tan bajo en latitud, puede ser simplemente un patrón puntual de este invierno, ¿no es así? Sí. De hecho, no es la primera vez, en este escenario de cambio climático que tenemos, no es la primera vez que se produce. Ya hubo otro, no sé si en 2014, o sea, lo que ocurre, sobre todo en la España atlántica sur, ¿vale? O sea, este Atlántico un poco ya tendente al mundo subtropical, es que hasta los años 70 las precipitaciones eran bastante constantes, de casi un ámbito bastante afectado por la propia dinámica de las precipitaciones atlánticas, pero en los últimos 20 o 30 años lo que se ve cada vez más es una situación de sequía estructural, en que siempre las precipitaciones están por debajo de lo normal, hay muchos bloqueos anticiclónicos, y de repente un año determinado eso se rompe totalmente, es como si llega un momento en que la tensión se va acumulando hasta que el sistema consigue romper esa tensión y momentáneamente restablecer aquello que sería normal, el flujo normal. Y cuando lo restablece a lo bestia. O sea, se te tira ahí un par de meses o 3 lloviendo muchísimo en toda la fachada atlántica. Después desaparece y en un par de años más otra vez estás en una sequía estructural. No es la primera vez que pasa en las últimas décadas. Pero veremos, porque, como digo, entran muchas no linealidades en juego. También últimamente se está discutiendo mucho el papel de la deriva noratlántica de la corriente del Golfo, porque se está debilitando. Y eso podría traer, si se corta esa corriente, traería en juego no linealidades que ahora mismo no podemos definir. A bote pronto, el aire frío se acumularía mucho arriba y el aire cálido al revés se acumularía mucho en latitudes más bajas. Entonces seguramente tendríamos contrastes mucho más acusados y situaciones extrañísimas. Quizás más frío en invierno incluso en Europa occidental, pero en verano probablemente entradas horrorosas de aire cálido subtropical. Bueno, como digo, por tanto, estos signos de cambio climático se manifestarán más a menudo en patrones subregionales, por lo que hay una necesidad clara aquí de tener bases de datos espacialmente densas, completas en periodo largo y de calidad, o sea, el análisis de detalle espacial. ¿Vale? Bueno, forma de hacerlo eso, procesado masivo. Pues si lo hacemos a partir de las series diarias observadas y de sus extremos, si tomamos sus datos en crudos es un problema porque ahí tenemos muchas inhomogeneidades o datos que simplemente en ciertos periodos no se toman, lagunas en la observación. ¿Vale? Si tomamos como fuente histórica EMET, pues tenemos muchas series de cobertura temporal, homogeneidad y calidad muy variables. ¿Vale? Sí que es verdad que desde hace unos 15 años o 20 a esta parte se van incorporando nuevas redes de estaciones automáticas
que densifican ese registro en el territorio. Si no procesamos toda esa información densa que tenemos, solo tenemos disponibles unas pocas series largas. Y a partir de las series largas, si no tenemos detalle espacial, no podemos estudiar los extremos fluviométricos, ¿vale? Sobre todo en las zonas cero, en las zonas clave, donde estos se dan en mayor medida. Para el procesado masivo y obtención de bases de datos homogéneas, amplias, completas en el territorio, o sea, densas espacialmente y en un periodo estándar determinado, podemos hacerlo por métodos más tradicionales, o sea, relleno de datos ausentes por vecindad espacial, por correlación, por regresión, los test clásicos de homogeneidad, o por interpolación simplemente espacial mediante, pues, no sé, utilizando krigings o técnicas de interpolación formando grillas, pero no es óptimo en un clima en que los extremos son clave. Y aquí tenemos para explicarlo cómo funciona esto, tenemos aquí un pequeño gráfico. Es que siempre me enrollo tanto que... Bueno, este gráfico lo que nos viene a decir es que el percentil 99 de una precipitación, ¿vale?, en una estación pueden suponer 300 milímetros y en otra solo 30, siendo el percentil 99. Si eso lo estudias desde las grillas relativamente gruesas de los modelos de precipitación globales, sean tanto para pronosticar como reanálisis, ellos tienden a homogeneizar el resultado espacialmente, por tanto tienden a un promedio. No puedes proyectar extremos tomándolos directamente en crudo, porque tú tendrás el caso de que en tu estación de análisis ya en histórico tienes un extremo a lo mejor de 500 milímetros, ¿vale? Pero el modelo global de proyección te dice que en ese punto, dentro de 50 años, vas a tener un extremo de 300. Ah, pues bien, no pasa nada. No van a más las lluvias torrenciales, si acaso a menos. Craso error, porque si tú ves los resultados de ese modelo en histórico, y realmente los modelos globales tienen un histórico para que compares estadísticamente, lo tienen, hecho adrede para que tú hagas el análisis local. Resulta que ese mismo modelo en histórico para esa estación o ese punto de esa estación te daría un extremo de 150, cuando el real son 500. Entonces ese percentil 99 o 100 lo has de proyectar con respecto a lo que tienes ya en los datos observados, ¿vale? Eso a grosso modo, muy a grosso modo, es lo que sería el dowscaling, ¿vale? El dowscaling más básico es simplemente un mapeo por cuantiles, que se llama, ¿vale? Que básicamente es eso. O sea que es un tema complicado. Hoy tenemos, a partir de sistemas de machine learning, se puede hacer esto de una manera mucho más eficiente y confiable, ¿vale? Ya sea utilizando redes neuronales artificiales, inferencia bayesiana, variacional, etcétera, que es lo que yo utilizo en este caso. Bueno, yo he utilizado las dos, ¿vale? O sea, enfoques basados, en este caso, en la extracción de componentes o factores explicativos de la mayor parte de la variancia, o sea, a partir del todo de la masa de datos, sacar los principales que explican prácticamente el 99,9% de varianza de todo, y por tanto a partir de esos componentes principales puedes establecer cuándo un dato es homogéneo o inhomogéneo con respecto al resto, al conjunto, y también puedes inferir el dato faltante, ¿vale?, cuando te falta, ¿de acuerdo? Vale, bueno, esto más o menos es lo que acabo de decir. La reconstrucción de datos ausentes se reconstruye por coeficientes de peso colineales. Por ejemplo, cuando hay colinealidad con respecto a una misma exposición orográfica, grupo de estaciones que tienen una misma variabilidad o que participan mucho de la misma variabilidad. También con la curva de probabilidad de sus datos reales observados, o sea, la PDF o la CDF, y se hace siempre realizando una validación cruzada para saber el error realmente que tienes en el dato estimado. O sea, el error, en este caso, ya sea es sistemático o el error accidental, ¿vale? El bias o sesgo de los datos, el test de Kolmogorov-Smirnov,
la ratio de días mojados, en que tienes una precipitación a lo mejor mayor a 1 milímetro frente a los que son secos. Eso es muy difícil de determinar, realmente es un caballo de batalla importante. Bueno, aquí tenemos pues algunos métodos utilizados, ¿vale? Al final tenéis un listado de las publicaciones que he utilizado para todo esto, lo que hay publicado en revistas de impacto en este caso. Bueno, un ejemplo de ello, por ejemplo, es esta reconstrucción en escala de detalle de la precipitación media anual por decenios en la Comunidad Valenciana, o sea, desde el decenio de 1950-59 hasta el último decenio, hasta 2024-25, ¿vale? Por decenios. Bueno, estos son los primeros 4 y estos los siguientes. O sea, aunque originalmente no tenemos todas las estaciones, pero podemos reconstruir el histórico a partir de todo el conjunto de la variabilidad. Entonces, pues, por ejemplo, podemos inferir que en este primer decenio pues llovía más en algunas zonas que en los últimos decenios, por ejemplo, y las fluctuaciones. Es simplemente un ejemplo, ¿vale? Bueno, realizamos estudios sobre el cambio, la evidencia de cambio de las precipitaciones. Este es, bueno, un estudio que también publicamos en el International Journal of Climatology en el 2018, a partir de todo el volumen masivo de precipitaciones, de estaciones con precipitación en ambas cuencas, ¿vale? Pues establecimos ya en ese momento las tendencias de cambio pluviométrico en ambas confederaciones a la vez. Y aquí salió algo realmente espectacular. Por primera vez vimos que mientras en ciertas zonas litorales, particularmente norte de Alicante, sur de Valencia, pero también en gran parte de la cuenca del Segura, las precipitaciones no variaban demasiado, aunque sí que se concentraban en cuanto a intensidad horaria, en las cabeceras, tanto del Júcar como del Segura, estaba perdiéndose una cantidad de precipitación enorme. Básicamente por la pérdida del paso de frentes de poniente. Precisamente estos días ha llovido mucho ahí, porque en esas zonas llueve de poniente, no llueve de levante. Pero paradójicamente nosotros dependemos hídricamente de esas cuencas, tanto de la zona de Albarracín, donde no solo nace el Júcar, sino también el Tajo, trasvase Tajo-Segura, ¿vale? Y aquí ya vimos que se había perdido más de un 20% de la precipitación. Y también en cierta medida donde nace el mismo Segura, ¿vale? Que también nace el Guadalquivir. Aunque la parte media del Segura un poco se invertía la situación. ¿Vale? O sea, esto fue un impacto realmente grande. Es como decir, vale, llueve menos cuanto más cerca del Mediterráneo, según el cambio climático. No. Hay matices. ¿Vale? Y precisamente donde el impacto es mayor es en esas cuencas interiores. Bueno, aquí lo vimos por estaciones, el cambio de 1955 hasta hoy, donde en las estaciones donde el cambio era estadísticamente significativo por el punto rojo, con confiabilidad del 99%, o bien en algunos 95% o a un 90% muchos de ellos. ¿Vale? En milímetros por año el cambio era evidente sobre todo en la cabecera del Júcar. Fijaros que cabecera del Júcar, después veremos que esto también se aplica al Tajo igualmente. Entonces ya podemos pensar, trasvase Tajo-Segura, trasvase Júcar-Vinalopó. Estamos basando nuestro futuro hídrico en algo sobre lo cual cada vez más entre comunidades va a haber tortas. Va a haber tortas por doquier, porque realmente es que recursos hídricos cada vez son menos los que vienen de ahí. Entonces, si no hay para repartir, pues es un problema. Bueno, aquí lo vimos un poco también por estaciones. Simplemente decir que el cambio era mayor en verano, hacia pérdidas de precipitación, pero quizás lo más fundamental era un cambio también notable en invierno. Y es más importante el del invierno porque en verano realmente hay muy pocas precipitaciones, aunque el cambio relativo sea mayor.
pero este cambio en invierno, sobre todo en el Júcar, sí es importante. Y después era menos importante en general, o con pocos cambios precisamente en otoño y en primavera. ¿Vale? También tendencia a aumentar la duración de las rachas secas sin precipitación. ¿Vale? Vemos muchas estaciones donde a lo mejor al cabo del año no hay una tendencia clara en cuanto a la precipitación total, pero si tú esa precipitación total resulta que cae en menos días al año, de manera más concentrada, significa que su eficacia pluviométrica es menor, más se pierde por escorrentía directa rápida, menos infiltración. Si a ello le sumas mayor temperatura, mayor evapotranspiración potencial, o sea, pérdida por evaporación, y entonces realmente, aunque se te conserve el total de precipitación anual, realmente el estrés hídrico ha aumentado, aún así. Esto es la duración de la racha seca máxima anual, o sea, el número consecutivo de días máximo anual medio sin haber una precipitación apreciable. En este caso creo que era de más de 1 milímetro. ¿Vale? O sea, días consecutivos sin llover. ¿Vale? Eso se incrementa claramente. También vimos claramente que los percentiles o las precipitaciones que sí que tendían a disminuir más claramente eran los percentiles medios o medios altos, que son las precipitaciones moderadas. O sea, precisamente las precipitaciones que descienden son las que tienen mayor eficacia pluviométrica, porque no son ni demasiado pequeñas como para que se pierdan por evaporación y no haya infiltración, como ni demasiado grandes para que se pierdan por escorrentía superficial. O sea, las precipitaciones moderadas son las que calan poco a poco, son las que alimentan los acuíferos subterráneos, pues estas precisamente son las que disminuyen. Mientras que las extremas son las que aumentan, pero particularmente en ciertas zonas. Este estudio era del 2018 y en ese momento se veía claramente en el sur de Valencia, norte de Alicante, sobre todo hacia el litoral. Vemos aquí un primer periodo 55-84 frente a un segundo, 87-2016, y el cambio es importante. Esto ya se queda un poquito atrasadillo porque actualmente, con las últimas lluvias que también hemos tenido hacia el Mar Menor, aunque aquí empieza a insinuarse también, pero esta tendencia también la estamos viendo en el Bajo Segura. Una tendencia al aumento de la torrencialidad, de las precipitaciones extremas. ¿Qué explica esto? Pues esto es, a partir de un estudio que hicimos, en realidad es el primer estudio que participé en una revista importante a nivel mundial. En ese momento era la más importante a nivel mundial de este tema, que era Journal of Climate, que entonces estaba en el CEAMBIA. Pero la encabezó Millán, que era pues como el jefe, el jefazo, ¿no? Pero aquí lo que delimitamos o separamos la precipitación diaria según su origen genético, según se tratara de precipitación originada en el Atlántico, o sea, ponientes, frentes del oeste, que es el primer caso, bien originada por advección mediterránea, y la tercera no es advección sino convección, son tormentas convectivas claramente más bien adscritas al verano o al semestre estival. Aquí vemos el peso relativo, o sea, por porcentaje, de cada tipo de precipitación en la precipitación total de cada zona. Entonces vemos que los frentes del oeste suponen más del 50% de la precipitación en toda la parte interior del Júcar y también la cabecera alta del Segura, y más del 75% justamente donde nace, ¿vale? Mientras que en estas zonas donde hay mucha torrencialidad es todo lo contrario, suponen menos del 25% de la precipitación. Bajo Segura, Murcia, norte de Alicante, sur de Valencia. En el caso de las precipitaciones de origen mediterráneo, los levantes, prácticamente parece el espejo contrario, el negativo del otro caso, ¿vale? Donde tienen un peso mayor al 50% es en estas zonas del norte de Alicante, sur de Valencia, y también gran parte del litoral de Murcia, sur de Alicante,
bajo Segura. Y todo lo contrario, no tienen prácticamente ningún peso donde nace, ni donde nace el Júcar, ni donde nace el Segura. Mientras que las precipitaciones por tormentas de verano tienen más peso en el sistema ibérico, por encima de un 25%, y en el resto no mucho, la verdad. Sí que un poco hacia el interior sur, alrededor del 25%, ¿vale? Pero básicamente son situaciones que dan precipitaciones en el sistema ibérico. Bien, pues lo que vimos, si aplicábamos una tendencia a cada uno de estos inputs por separados, la primera precipitación por frentes atlánticos, que es muy aprovechable en cabeceras, ¿vale?, tiene una tendencia generalizada al descenso. Esta va a menos, pero claramente. Tiene también una pérdida mayor en invierno y en sectores de cabecera, que es cuando y dónde tiene más peso y es efectiva hidrológicamente, es la más efectiva. Y es de la que dependemos básicamente para nuestro consumo hídrico en la costa mediterránea. Por lo menos caso de Valencia, Murcia. En el caso de la de génesis mediterránea, Levantes no tiene una tendencia general, pero aumentan los episodios torrenciales, particularmente en otoño y en el sector sur del Golfo de Valencia. O sea, sin tendencia general, pero tiende a concentrarse más la precipitación. Sea como sea, es una precipitación poco aprovechable, tanto porque se concentra mucho en picos de crecidas y escorrentía que se va al mar, como porque realmente no hay nada en estas zonas que la embalse. Que eso también habría que verlo un poco, ¿no? No hay ningún embalse realmente importante que capte esas precipitaciones, a la hora de la verdad. Son en todo caso embalses pequeños o de poca importancia en punto de vista de la gestión hidrológica de nuestro territorio. Y las tormentas de verano tienen también una tendencia bastante notable al descenso, pero sobre todo en el corazón del verano. Pero a cambio lo que pasa es que estas tormentas del verano, propias del verano, están desapareciendo del verano y comenzando a aparecer en primavera y en otoño. O sea, se van buscando su nicho, pero en este caso ya fuera del centro del verano, que ahora es aún más seco y cálido, ¿vale? Bueno, seguimos un poco en este estudio. Bueno, básicamente es lo que he dicho. Mientras las precipitaciones más eficientes en percentiles medios se resienten, son las extremas las que se incrementan en ámbitos subregionales concretos. Esto lo aplicamos, hicimos un estudio muy similar, pero en este caso cogiendo modelos globales de proyección a escenarios climáticos futuros. En este caso, este estudio es del 2021, ¿vale? Lo publicamos en Atmosphere, en este caso pues yo también lo encabecé, y en ese momento utilizamos los modelos del CEMIP 5, que era, bueno, dentro del proyecto general mundial del esfuerzo por realizar estos escenarios de proyección de cambio climático futuro, era el estadio que había en ese momento, porque actualmente ya están los del CENIP 6, que es la siguiente fase. Pero aquí ya, bueno, a partir de estos modelos realizamos downscaling estadístico utilizando las series observadas, ¿vale?, para aplicar el forzamiento que estos modelos aplican a los escenarios futuros. Y realmente el panorama que nos salía era precisamente una continuación y profundización de estas tendencias que ya veíamos en histórico, ¿vale? Bueno, aquí tenemos varios modelos, básicamente los de más alta resolución, que son los dos de arriba, son los que más se ajustaban a lo que ya estamos observando en histórico. Mientras que los de baja resolución también recuerdan un poco ese patrón, pero tienden todos más a la sequedad. Los de arriba no, los de arriba nos dicen que el interior se seca, como estamos observando, mientras que el litoral, sobre todo a corto plazo, porque esta primera columna es el más corto plazo, creo que era el horizonte 2031-2050, ¿vale? Y el siguiente es medio plazo y el siguiente es largo plazo ya hasta el 2090. Veíamos a corto plazo que se incrementaba la precipitación junto al litoral o en zonas prelitorales del sureste. Pero sobre todo, como veremos después, el elemento que causa ese incremento es
el aumento de precipitaciones torrenciales. Mientras que esto, poco a poco, a más largo plazo, parece que se va diluyendo, como de nuevo decayendo. O sea, es como que es una respuesta al cambio, este aumento, digamos, de la incertidumbre que viene implícita con un aumento del elemento caótico torrencial. Mientras que posteriormente, posiblemente, la nueva situación más seca se vaya acoplando. No lo sabemos porque a más largo plazo, sobre todo en las precipitaciones, la incertidumbre es enorme. Pero sí que estamos viendo a corto plazo que las proyecciones a más corto plazo, ya en el periodo que tenemos actualmente ya en funcionamiento, 2021-2040, implicaban un aumento de la torrencialidad y es lo que estamos observando precisamente. O sea que como mínimo a corto plazo, aunque esto tenga mucha incertidumbre, pero es lo que vemos que se está cumpliendo ya. Veremos a más largo plazo. ¿Vale? Bueno, esto es... El primero era el escenario 4.5, que era moderado. Este es el extremo, el escenario 8.5. No voy a meterme mucho en esto porque si no me como ya el tiempo, ¿vale? Pero bueno, básicamente ese patrón, más que menos, se observa igual. En el caso del invierno, pues también se observa claramente. El escenario 4.5 en este caso. En primavera, también el mismo escenario 4.5. Se observa en primavera una mayor tendencia a la desecación en el interior norte. ¿De acuerdo? En el verano fuerza más la tendencia a perder precipitación, sobre todo en el interior, y curiosamente la aumenta en el litoral de Alicante. Pero ojo, esto es un cambio relativo, ¿vale? Aunque nos da aquí cambios por encima del 40%, pero la precipitación de verano en Alicante son muy pocos milímetros. O sea, de caer 4 milímetros o 5 a caer 8, pues tampoco hay mucha diferencia. Pero en zonas del interior norte sí que a lo mejor en verano caen 100 milímetros. Entonces esta pérdida sí es notable. Sí es notable. Bueno, en otoño, al revés, es la única época del año donde por lo menos los modelos de mayor resolución, el de arriba, no lo he dicho, pero los tres de arriba es un ensemble, o sea, un conjunto promedio de los modelos de mayor resolución y los de abajo de baja resolución. Vamos a quedarnos en el de arriba, que es el que vemos que se está observando. ¿Vale? Entonces, sobre todo a corto plazo, precisamente en otoño nos da un aumento de la precipitación. El otro no, pero el primero, los de alta resolución, sí, y es más o menos también lo que está viéndose en otoño, la tendencia que se observa. Vale, la duración de las rachas secas también, en 4 modelos y a corto, medio, largo plazo, pues también igualmente coincide con lo que veíamos en histórico, una tendencia general a aumentar las rachas secas, aunque aquí no lo pone para el caso de Alicante y Murcia, ¿vale? Pero en general en histórico sí que estamos viendo que de una manera generalizada, hasta incluso en esas zonas, las rachas secas aumentan. ¿Querías preguntar algo? Sí. ¿Quieres el micro? Apriétalo, está por bajo el botón. Espera que... ahora. Vale, está en verde. Una pregunta. Sí. Que las precipitaciones tiendan a incrementarse en la fachada litoral mediterránea. A incrementarse los extremos, ¿vale? Que no la precipitación moderada, siempre con ese matiz. ¿Tiene que ver con el calentamiento de la cuenca mediterránea, del mar? Sí, de eso hablaré al final. Vale, estaba intentando relacionar el porqué y estaba pensando en eso. Eso es una bomba, ahora después lo veremos porque es una bomba. Bien, acabo un poco con esto, ¿vale? Porque voy a eso, es que quiero ir precisamente a eso. Bueno, bien. Esto es lo último de este estudio, pero solo relativo a las precipitaciones por encima del percentil 99, o sea, las más extremas. Y resulta que el mismo dowscaling estadístico a escenario futuro, tanto a corto plazo como incluso también a medio plazo y casi a largo plazo también, nos dice que los extremos aumentan. Los extremos aumentan, aunque la precipitación de base, incluso en el interior norte, aunque descienda mucho la precipitación de base,
Pero los extremos, el que te aparezca un día que llueva algo extraordinario, esa tendencia sigue en aumento, que es precisamente lo que estamos viendo. Mirad, aquí hay un ejemplo para el caso concreto de Benidorm, una proyección, en este caso cogiendo un ensemble de modelos globales de alta resolución para el escenario 4.5, y comparábamos los datos observados en periodo base, que se utiliza para realizar el dowscaling, que era 1981-2010, se utilizó como periodo base. Y la precipitación extrema en el percentil 100, en ese periodo observado, era poco más de 100 milímetros. Pero en la proyectada ya había muchos casos, 5, 6 o 7, para el primer periodo proyectado 2021-2040, que ya se esperaba que estuviesen claramente por encima de los 100 milímetros y llegando a 120. ¿De acuerdo? Bueno, hicimos más estudios simplemente para corroborar, para profundizar en el problema, tanto en el nudo de Albarracín, donde nace el Júcar y el Tajo sobre todo, pero también ahí participa la cabecera del Guadiana y algunos afluentes del Ebro por arriba, por el nordeste, ¿vale? Porque cuando vimos eso que ocurría en la cabecera del Júcar, vimos, pues esto tiene que estar afectando también a la cabecera del Tajo y por tanto al mismo trasvase Tajo-Segura, efectivamente. Vale, aquí vemos el cambio entre dos periodos. Bueno, esto es un estudio que publicamos en el 2023 en Atmospheric Research. Vale. ¿Qué pasa en el nudo hidrográfico del Albarracín? Vale, pues vimos esto, una pérdida muy notable de precipitación. Este caso de aquí es en valores absolutos, ¿vale? Porque claro, ahí llueve más que en la zona de alrededor, entonces en valores absolutos es más claro, pero también en valores relativos, ¿eh? Vemos la precipitación en el periodo 1952-86 frente a la precipitación en el periodo 87-2021. La pérdida y la pérdida en todos los casos es estadísticamente significativa, o sea, es que no da lugar a dudas. Aquí no da ningún lugar a dudas, ¿vale? Y es un punto clave de primera importancia estratégica para toda la gestión hidrológica de la cuenca mediterránea, por lo menos de Castellón hacia el sur. Bueno, y también del Ebro, claro, porque le afecta también, aunque sea lateralmente. ¿Vale? Bueno, si aplicamos en este caso el SPEI, que el SPEI es un índice de sequía, básicamente el más conocido es el SPI, que solo tiene en cuenta la precipitación. El SPEI tiene en cuenta también la temperatura y la evapotranspiración, ¿vale? Por eso quería llegar antes aquí, para ver que realmente en esta zona de aquí, en cuanto a la cabecera de la cuenca del Júcar y la cuenca del Tajo, hay un punto aproximadamente a partir de 1982 en que, bueno, este es el SPEI más de 36 meses, o sea, que no es susceptible a cambios a corto plazo, ¿vale? Porque si vemos el SPEI con una ventana móvil de solo 3 meses o 6 meses, esto ya no se ve tan claramente. Pero si lo cogemos con una ventana móvil amplia, que nos ve la situación estructural de base, vemos que hay una sequía estructural desde entonces y que va a más. ¿Vale? Siempre últimamente los valores son negativos y apenas cuando hay un episodio de lluvia relevante, pues bueno, pasa a terreno negativo, ahora habrá a terreno positivo, ahora habrá pasado a terreno positivo, pero es que venimos de un periodo negativo prácticamente predominante siempre. Sobre todo en el caso del Tajo, más que en el Júcar, incluso. Esto es muy importante, muy llamativo. También hicimos lo mismo para el caso del nudo de Cazorla. ¿Vale? Cazorla, Segura, Las Villas, todo este sistema de montañas donde nace sobre todo el Guadalquivir y el Segura. También por arriba tiene afluentes hacia el Guadiana o por abajo hacia el Castril, bueno, pero sobre todo pensando en el Guadalquivir y el Segura. Y afecta sobre todo a la cabecera del Guadalquivir, donde está el pantano allí, donde está el tranco, ¿es el tranco de Beas? Sí.
antes de este episodio de precipitaciones el tranco estaba muy bajo, la preocupación era grande, y es que realmente se ha perdido también mucha precipitación allí. Pero curiosamente, quizás no es tanto como en el caso del nudo de Albarracín. También vemos aquí, a partir de los años 80, una tendencia a predominar la sequía estructural, pero a veces sí que tiene momentos en que se rompe un poco más. No es tan clara, pero también lo es, ¿eh? También lo es. Es un poco menos evidente, como nos dice aquí, en la cabecera del Segura, y más clara en la del Guadalquivir. El caso de arriba es el del Guadalquivir y el caso de abajo es la del Segura. ¿Vale? La del Segura es menos clara, como se ve. Bueno, y aquí vamos un poco al tema estrella de la cuestión, es qué pasa con esas lluvias torrenciales que más o menos se intuye que van a más, pero podemos establecer que realmente hay una tendencia estadísticamente significativa. La significación estadística sabéis que es muy importante en todas estas cuestiones, ¿vale? Para evitar siempre cualquier elemento azaroso, sobre todo cuando la irregularidad es muy alta. Entonces, es un hándicap importante con respecto a las precipitaciones extremas. Hay gran dificultad para ello, como ya he dicho, pero bueno, realizamos un estudio, que en este caso pues también lo encabecé en este caso, una publicación en Weather and Climate Extremes del 2022, donde desarrollamos por primera vez un método especial de analizar los volúmenes de precipitación asociados a episodios torrenciales que en este caso, como mínimo en algún punto, daban una precipitación diaria mayor a 150 milímetros. ¿Vale? Pero lo que hicimos es identificar toda la precipitación de conjunto asociada, todo el volumen de precipitación asociado a ese episodio. O sea, en un punto a lo mejor da más de 150 o a lo mejor en 2 o 3 más, pero en otros vecinos dará 80, 100, 70. Si tú tomas todo ese volumen como un todo, es lo que estudiamos, y lo estudiamos desde un punto de vista de un sistema de reducción de dimensionalidad para sacar componentes principales o componentes típicos, ¿vale? Situaciones tipo, y ver en esos volúmenes de precipitación de situaciones tipo, a continuación qué tendencia registraba cada una de ellas. Fue de esta manera posible lograr por primera vez obtener o identificar tendencias estadísticamente significativas, o sea, con un p-valor inferior a 0,05. Bien, pero se identificaron sobre todo en una zona concreta. Ahora veremos cuál es. ¿Vale? Cogimos todo el arco mediterráneo. Bueno, para ello estudiamos, no sé si lo pone por aquí, un volumen, un monto de 3.537 estaciones en todo el arco mediterráneo y zonas limítrofes también del interior, para poder establecer bien todos los componentes principales de precipitación. ¿Vale? E identificamos esencialmente a partir de un método que se llama matriz de factorización no negativa, que bueno, es un método de reducción de dimensionalidad que se ha utilizado por primera vez también, que yo sepa, mundialmente para el caso de precipitación. ¿Por qué matriz no negativa? Porque probablemente vosotros conozcáis la técnica de PCA, de análisis de componentes principales. Pero la técnica de PCA obtiene componentes de variabilidad a partir de una media, ¿vale? Para temperaturas va muy bien, pero para precipitaciones extremas o simplemente valores diarios de precipitación en que a lo mejor el 70% de los días es cero, pues esa técnica no funciona bien. Pero si tú utilizas técnicas de matriz no negativa, partes de una base de cero. Entonces, para esto se adaptó excepcionalmente bien, ¿vale? Y nos permitió precisamente identificar bien estos 12 componentes que veis aquí, que son componentes torrenciales, episodios torrenciales tipo, ¿vale? Unos típicos de la parte más norte del arco mediterráneo peninsular, en Cataluña, uno más litoral catalán, otro relativamente más prepirenaico.
También en el sur, en el otro extremo, hacia Málaga, pues aquí tenemos también un par de tipos, uno más bien Málaga tirando a Cádiz, otro entre Málaga y Granada, casi tocando Almería. En el caso más concreto de nuestra comunidad, pues tendríamos uno a caballo entre Tarragona y el norte de Castellón, otro aquí abajo más propio de Castellón, el norte de Valencia, ¿vale? Más identificados con el sureste, pues tenemos varios. Uno aquí que más que nada afecta a Almería, Murcia. Otro que es el típico que afecta a la Safor o parte en torno al Mondúber, pero que hay que diferenciarlo en este que es típico de la Marina Alta. Aunque esté muy cerca este y este, no son iguales ni responden específicamente a los mismos tipos sinópticos, ¿vale? Porque estos tipos también los relacionamos con tipos sinópticos y desplazamientos de masas de vapor de agua, ¿vale? Cada uno tiene su tipología con unos matices determinados, ¿vale? Entonces tenemos estos dos tipos aquí del sur de Valencia, norte de Alicante, pero después tenemos este otro tipo, el componente 8, que está entre Alicante y Murcia. Este es el típico de la Dana de la Vega Baja del 2019, que también afectó mucho, por ejemplo, a Ontinyent. Está aquí a caballo, no afecta ya a la Marina Alta o a la zona de la Safor, sino entre el interior sur de Valencia, norte de Alicante y la Vega Baja. En Baleares tenemos dos, uno más generalista de todas las islas y otro solo al norte de la Sierra de Tramuntana, en la parte norte, ¿vale? O sea, en total 12. Fijaros, de todos ellos, aquí en este cuadro de la derecha tenemos la tendencia del slope, ¿vale? La tendencia entre 1950 y 2020, la tendencia absoluta de cambio que ha habido en cada uno de esos componentes, y vemos que en general predominan tendencias al aumento, excepto, curiosamente, en los catalanes, en el 1 y el 2, que pierden algo. Sin embargo, esa tendencia no es estadísticamente significativa, o sea, pierde algo, pero no podemos inferir nada. Lo mismo para la 3, 4 y 5. No mucho cambio y no es estadísticamente significativo. También en el caso de la 11 y la 12, incluso la 9. Pero después sí hay 3 en que el cambio es importante y además es estadísticamente significativo al nivel de p-valor 0,05. ¿Y cuáles son? 6, 7, 8. Los del sureste. El que queda entre Murcia y Almería, el que queda entre Alicante y Murcia y el que está en la zona del Mondúber, Safor. Este sería básicamente, de este tipo entraría la Dana de 2024 en Valencia, el tipo 7. Después tenemos el 10, el de la Marina Alta, que este es tan brutalmente irregular que ni siquiera así la tendencia es estadísticamente significativa, ¿vale? Por los cambios tan grandes que hay interanualmente. Pero es el que más tendencia tiene al aumento, 78,9, aunque no sea estadísticamente significativa. Entonces vamos a darle un poco el beneficio de la duda y vamos a meterlo en el mismo saco del 6, 7, 8. O sea, al final, todos exactamente los del sureste peninsular. O sea, esto realmente es importante y relevante. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos un poco sus patrones, no voy a meterme en esto porque es que si no se me acaba el tiempo ya, ¿vale? Voy a pasar. Pero al final, bueno, esto es un poco, son estudios que ahora mismo estamos llevando a cabo, de hecho os voy a mostrar alguna cosa preliminar en estudios que ahora mismo están en revisión por parte de revisores, entonces tampoco puedo mostrar demasiado, pero sí cosas que son súper relevantes, una bomba casi por decirlo de alguna manera, con respecto a qué relación tienen estas precipitaciones intensas con el vapor de agua atmosférico.
Bueno, aquí vemos cambios en la precipitación media anual ya a un periodo mucho más reciente, teniendo en cuenta hasta el 2024. Estos cambios son negativos, por ejemplo, en la zona suratlántica, claramente, también en el nordeste de Cataluña, y solo positivos o neutros en muchos puntos del Cantábrico y, curiosamente, el sureste peninsular. Precisamente donde la gente se queja de las avionetas, curiosamente, pero no llueve menos, aunque sí más concentradamente, eso sí. Pero en otras zonas sí claramente llueve menos. Sin embargo, las precipitaciones máximas anuales en 24 horas aumentan en casi todas las zonas, sobre todo en las litorales mediterráneas, pero también en el Cantábrico. Aquí vemos las que son estadísticamente significativas, aunque no se ve mucho. Bueno, hay un cambio claro y básicamente indica más de lo mismo. Bueno, llegó un momento, esto sí que está publicado ya, en este caso en la revista Cuadernos de Geografía, en un especial de la Dana de Valencia, que se publicó en el mes de noviembre de este año pasado. Y bueno, yo personalmente comencé a preguntarme, sobre todo pensando, aquí en el Mediterráneo se nos habla mucho de periodos de retorno, si son adecuados los periodos de retorno y tal. Vemos, dada la irregularidad interanual, que asumir una linearidad en el retorno de algo de eso, pues realmente no tiene demasiado sentido. Tendría más bien sentido analizar la potencialidad máxima que tienes en el lugar con respecto a una probable precipitación, o sea, el potencial máximo de precipitación intenso que puedas tener, para adaptarte un poco a ese posible escenario. Y entonces piensas y dices, pues quizás haya más bien basarse en la cantidad de vapor de agua disponible en la columna troposférica. Si hay cambios, ¿vale?, en esa cantidad de vapor de agua disponible, y por tanto te tendrás que adaptar, ¿vale? Que el día que tengas la configuración ideal para las lluvias torrenciales, que coincida con un máximo de agua precipitable, vale, pues es muy difícil, pero es probable, está dentro del saco de probabilidades, por tanto, lo tendrás que tener en cuenta de alguna manera. Bueno, pues a raíz de eso, me cogí el reanálisis del NCAR americano y saqué el valor máximo de vapor de agua disponible en la columna troposférica, el agua precipitable en este caso, en ciertos puntos de la malla sobre el mar Mediterráneo que están más cerquita de Murcia y de Valencia. ¿Vale? Y lo ploteé, tomé estos casos, ¿vale? Un punto situado en 40 grados norte, 0 este, 37 grados norte, 0 este, bueno, todos estos puntos, que son 6 en total, todos los que quedan más cerca de nuestras costas. Y fijaros que hasta el año 2008 o así, más o menos la tendencia se mantenía estable, no había tendencia, sí que había muchas fluctuaciones, años más, menos. Curiosamente, algunos años en que subía más, por ejemplo el 82, pues coincidió precisamente con algún episodio torrencial, como la pantanada de Tous y tal. Y también, curiosamente, en los años 90, no solo no se incrementaba, sino que curiosamente esta incluso bajó un poco, quizás por cambios en la circulación general hacia una más subtropicalidad, pero que todavía no se traducía quizás en mayores valores de evaporación, o simplemente el agua, las masas de aire no se estancaban todavía demasiado tiempo sobre el Mediterráneo para que se cargaran de humedad, ¿no?, sino que se desalojaba un poco más, o todavía el sistema de desalojo de masas de aire por la corriente del oeste, digamos que todavía funcionaba, ¿no? Entonces en los años 90 hay incluso un poquito menos de vapor de agua disponible, y de hecho coincide con un periodo de sequía aquí en los años 90 y escasas precipitaciones torrenciales o alguna muy puntual en ese periodo. Pero a partir de 2012 o 2014, esto se dispara hacia arriba, pero de una manera exagerada. Claro, y te quedas así, digo, ¿qué está pasando aquí? Claro, entonces esto nos llevó a empezar a investigar más, ¿no? Y en estos estudios que digo que ya están publicados en Cuadernos de Geografía, pues en este caso no solo el americano, sino que tomamos el europeo, que tiene más resolución para nuestro caso, el ERA5, el reanálisis ERA5, que tiene toda esta densidad de mallas, ¿vale? Y realizamos un estudio del vapor de agua disponible
Y lo que vimos, bueno, básicamente también lo clusterizamos en dos áreas según su comportamiento, y básicamente nosotros entramos dentro del clúster 1. Y dentro de este clúster 1, aquí abajo vemos el cambio entre dos periodos. No sé si se ve mucho, voy a intentar ampliar un poco. Vale. Bueno, vimos el cambio entre un periodo desde 1975 al año 2008 y un segundo desde el 2008 a la actualidad. Aunque aquí en valores absolutos no cambia demasiado, aunque sí un poco, ¿vale? Veis aquí un color un poco más alto porque hay más vapor de agua. Pero si lo analizamos en cambio entre los dos periodos, hay un claro aumento del vapor de agua disponible, sobre todo en el litoral de Alicante, bueno, en general, la mayor parte del litoral mediterráneo. Y los puntos en negro son aquellos puntos de la malla donde ese cambio es estadísticamente significativo. Pero lo que vemos aquí arriba es que precisamente también, replicando bastante bien al reanálisis americano, por tanto, lo cual nos da más confianza, no puedes aludir, es que, bueno, a veces los modelos de reanálisis pueden tener algún elemento que a partir de un año determinado, pues por algún cambio en la forma de calcular las cosas, pues igual te mete alguna inhomogeneidad, podría ser. Pero en este caso no, porque los dos reanálisis dan lo mismo. Nos da un punto de corte en el estudio de tendencias en el año 2008. Hasta ese punto de corte no había un cambio de tendencia, pero a partir de ese punto a esta parte hay un disparo hacia arriba. O sea, hay un cambio que es clarísimo. Entonces, bueno, aquí está, sí, ya lo sé que lo tengo aquí. Bueno, al final esto casa muy bien, estos incrementos, en este caso máximos de 24 horas en 10 años móviles. Están precisamente en estas zonas donde hay un aumento de agua precipitable. Hicimos también un escenario de proyección precisamente a un punto que está próximo a la zona cero de la Dana, pero que no es exactamente la zona cero de la Dana porque teníamos una estación disponible con suficiente histórico para hacer un dowscaling y una proyección climática, un escenario futuro, pero en este caso a corto plazo, 2021-2040, al GINED. Al GINED en histórico, 1985-2015, nos daba un pico de 426 milímetros, pero en el periodo proyectado, en el que ya está 2024, nos daba la posibilidad de una precipitación máxima de 731 milímetros, bastante en línea ya en lo que se observó en este episodio de Valencia, en un punto no muy alejado de ahí. Aquí vemos el cambio en los extremos, ¿vale? O sea, es claramente un hecho evidente, ¿vale? Pero al final lo que observamos también, y es lo que ahora mismo tenemos un poco en estudios que están ahora mismo siendo evaluados por revisores y tal, es lo que hemos llamado las tijeras hidrológicas, ¿vale? O la paradoja termodinámica, que es que mientras el vapor de agua troposférico, o sea, la humedad absoluta disponible va en aumento, la humedad relativa se estanca o incluso baja, ¿vale? Hay una divergencia, esto se traduce en una divergencia hidrológica observada en las precipitaciones. Las precipitaciones moderadas, medias, se estancan o van para abajo, pero las extremas van para arriba. Hay una canibalización de la precipitación extrema con respecto a la precipitación moderada. También las precipitaciones son menos extensas, ¿vale? Menos generalizadas y más concentradas tanto en el tiempo como en el espacio. Esto lo hicimos separando el percentil 95 a 100 de las precipitaciones del resto de las precipitaciones, tomando solo dentro de los percentiles los días mojados, o sea, los días con precipitación, dejando fuera los secos. Bueno, si observábamos estos cambios, que no tengo más tiempo, lo siento, si observamos esos cambios en cada cuenca por separado, ¿vale? Observamos claramente, ¿vale?, varios modos de precipitación.
hay un modo interior de precipitación que desciende, pierde precipitación de forma continua. Pero hay otros modos de precipitación, incluso en el percentil 95 hacia arriba, no solo en el Mediterráneo, sino también en el Cantábrico, las precipitaciones más extremas del Cantábrico y también las más extremas del suroeste, que aumentan. Esta tendencia es en los percentiles extremos, 95 hacia arriba, ¿vale? Solo el componente interior es el que pierde. Y el resto de componentes, donde está la influencia marítima de la advección de vapor de agua, actualmente, el episodio que tenemos actualmente viene del Atlántico, es vapor de agua que incluso viene de áreas cuasi tropicales, viene del Caribe, con ríos atmosféricos tremendos, que son los que han causado estas precipitaciones absolutamente extraordinarias en el suroeste. Pero antes de este episodio, ya con estos datos, que son anteriores, hasta el 2025 o 2024, ya se veía esa tendencia, ya era clara. O sea que realmente, dices, ahora se ha restablecido la circulación, bueno, momentáneamente se restablece, pero ¿a qué precio? Si tienes mucho más vapor de agua y te pasan estos episodios en que la precipitación realmente se concentra de manera torrencial. Javi, vale, nos quedamos sin tiempo. Sí, termino aquí. Es que tenemos que hacer pausa. Porque básicamente, bueno, tengo aquí más material, pero lo esencial lo he dicho, ¿vale? Vale. Bueno, ¿Tenéis si alguna pregunta, alguna pregunta? Pues muchísimas gracias, de verdad, por este análisis tan detallado y tan ultracientífico que nos has hecho. Sí, para que me enrollo demasiado y no me da tiempo. No, tenemos la presentación, os la subiré ahora luego. ¿Tienes una pregunta? El micro. Es que luego tenemos 2 charlas más y si no nos quedamos sin tiempo. Vale, una cosa. Al principio, cuando estabas explicando lo de la troposfera, ibas a explicar también el espesor de esta, pero explicaste luego otra cosa y no lo terminaste. Ay, a ver que me sitúe. Yo creo que sí que lo ha dicho. Sí. Que dependía el espesor de la zona en la que estaba del planeta. Sí, dependía básicamente de qué tan caliente estaba la atmósfera en ese punto. Vale. Generalmente en las zonas intertropicales, claro, el espesor es mayor, porque la atmósfera está más dilatada, entonces puedes tener la tropopausa a 19-20 kilómetros, mientras que las zonas polares está a la mitad o menos. Vale. Y las zonas medias, las latitudes medias fluctúan mucho. Cuando pasa un frente frío, detrás del frente frío, con una entrada de irrupción de aire frío, baja la tropopausa. Mientras que antes, si tienes aire subtropical, la tropopausa está más alta. ¿Vale? Es la propia cizalladura, lo causa la propia cizalladura de los sistemas frontales. Pero digamos que ahora tienes mayor frecuencia de situaciones de aire tropical en que la tropopausa está más alta que no esas situaciones de aire polar en nuestras latitudes en que la tropopausa está más baja. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Javi, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros. Hacemos ahora una pausa de 10 minutos, cambiamos la presentación, viene Juan David Sempere con la próxima charla y luego haremos otra pausa de 10 minutos antes de la siguiente, que también, que hoy aún nos queda todavía, pero vamos a intentar que no sean tan largas.